¿Qué tiene que pasar para que una ley cambie? Pues Ana Orantes no llegaría a saber nunca que gracias a su muerte las leyes sobre la violencia de género en España cambiarían. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Yo estoy súper bien de estar un día más con vosotros y hoy os traigo un caso muy famoso y que ha hecho historia ya que hizo que España se despertara ante la violencia de género. En el episodio de hoy, Ana Orantes, la mujer que hizo que cambiara la ley. Ana Orantes Ruiz nace en Granada, más concretamente en la famosa calle Elvira, el 6 de febrero de 1937. Era la tercera de 6 hijos del matrimonio formado por Manuel Orantes, albañil de profesión, y Rosario Ruiz, modista y dependiente de una tienda de chuchería. Debido a que era una familia muy humilde, Ana no pudo ser escolarizada y desde los 9 años de edad ya ayudaba a la economía familiar ejerciendo como costurera. En aquella época era algo muy habitual que los niños trabajasen si su familia no tenía medios económicos para que pudiesen ir al colegio. Pasa el tiempo y es cuando Ana, con 19 años, se cruza con José Parejo Avívar. Nacido en Alcázar de Quivir y 2 años mayor que ella, Ana y él se conocen en una celebración de un Corpus de Granada. Actualmente se celebra a las afueras de la ciudad y es un sitio de fiesta donde hay atracciones, casetas donde puedes bailar, comer y beber y en definitiva pasarlo bien. Ana, que tenía un antiguo pretendiente, comenzó a salir con Parejo para darle celos a este y además, por otro lado, él deseaba emanciparse de sus progenitores, algo que conseguiría si se casaba de inmediato. Con tal fin, Parejo aceleró su casamiento con Ana, amenazándola con difundir injurias contra ella si se negaba, cosa que ya indicaba que esta relación no podía acabar bien. Después de 3 meses de noviazgo, y a pesar de la oposición de los padres de ella, contrajeron matrimonio a finales de 1956. Los recién casados se instalaron en el domicilio de los padres de él, en donde residirían durante 3 años. Fruto de esta unión tuvieron 11 hijos, aunque 3 de ellos no consiguieron sobrevivir. 3 meses posteriores al enlace, al quedarse embarazada de su primer hijo, fue víctima del primer ataque de los numerosos que sufriría durante los próximos 40 años de su vida en común. Entonces le dijo ya, digo, mira niño, no te entiendo, porque yo tengo que lavar la sábana, yo tengo que lavar la ropa. Pues haz lo que quieras, yo no lo sé. Entonces hablo con mi madre, le pido permiso a él, porque me pasa con mi compañera, yo no podía hablar. Yo, te voy a decir una cosa, Inma, y que no se rían las personas, no sé hablar, no sé expresarme. ¿Cómo que no? No, No te estamos escuchando. Porque mírame una cosa, yo he estado 40 años, como esta señora. Yo no me podía acercar a una ventana. Yo he tenido que llevar los cuellos por aquí. Yo si me he acercado a una ventana a echar la persiana y por casualidad ha pasado un hombre, y se ha quedado mirándome, porque he sido chiquitilla, pero no he sido fea. Ahora es cuando estoy fea, enferma, y no valgo un duro, como él dice, no valgo un duro. Venga, no digas eso. Pero he sido bonita. Se han quedado mirándome y me han dicho, ¿de qué te mira ese tío? ¿Es que te conoce? ¿Estás acostado ya con él? Bueno. Entonces le pedí permiso para decirle a mi madre, a ver si quería lavarme la ropa, por lo menos lo más grande, la sábana y eso, y yo la abro aquí, quito esas cosas, ponerla en otro sitio y hablo con mi madre, sí, hija, te la sábana, yo te las lavo y te las subes todas las semanas y eso. Bueno, mi suegra se fue con una hija a una matanza y le digo a mi suegro, digo, papá, voy a ir por la sábana a casa de mi madre. Pues sí, hija, y el niño, pues está el taller. El taller era el patio que habían hecho ellos como un taller. Le digo, niño, que voy a ir por la sábana acá a mi madre. Pues bueno, bajo corriendo por la sábana, no había autobuses, desde donde yo vivía, que vivía en Laza Grande. Si alguien me está oyendo, sabe Seguro que lo que es Granada. saben el sitio. Tenía que bajar a la calle de Elvira, por la sábana. Tenía que bajar andando. Llegué a mi casa, me dio mi madre, ya tenía su sabanica doblada y todo, me dio mi sábana, me subí a mi casa. Llego a mi casa, le digo a mi suegro, papá, que ya estoy aquí. Pues muy bien. Y el niño, pero está allá. Entro al taller y le digo, niño, que ya estoy aquí. No me contestó. Me dio una bofeta, como la que le dieron al señor. Yo me quedé, yo no supe por dónde me vino aquello.
Yo no supe por dónde me... Yo di un chillido porque yo creí que me había roto la cara de la que me dio. Bueno, para chillar, claro, mi suegro se levantó. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y se lo dije, papá, pregúntale usted a su hijo, ¿qué es lo que le he hecho? Yo creo que no le he hecho nada. Y a su padre le dijo que a su madre jamás le había puesto una mano encima y que él no me tenía que pegar a mí. Y le pegó a su hijo de aguantar. Y yo me dio lástima, a pesar de que él me había pegado, me dio lástima de que su padre le pegara de aguantar. Y le dije, papá, no le pegue usted, papá, no le pegue usted. Bueno, cuando ya se calmó todo, fui y le pedí perdón yo a él. ¿Y sabes lo que me hizo Isma? Escupirme a la cara. Le pedí perdón porque le había pegado a su padre por culpa mía. Me escupió a la cara. Bueno, otro día viene su madre y su padre se lo cuenta, lo que había pasado. Y le dijo que él no se tenía que meter en nuestro matrimonio, que cuando me diera una aguantada, para cuando me diera un beso, pues de ahí ya vinieron, no aguantar, palizas. Yo tenía los pelos por aquí, por la espalda. Todas sus cosas era de cogerme de los pelos, de darme contra la pared, me ponía la cara así, la cara así. Ana Orantes vivió 4 décadas dominada por un marido alcohólico y agresivo que la sometía a malos tratos día sí y día también. La agarraba del pelo para estrellarla contra la pared, le propinaba patadas en el estómago, puñetazos, bofetones, la estrangulaba, le gritaba todo tipo de insultos, incluso a veces la sentaba en una silla para ser sacudida con un palo hasta obligarla a darle la razón, siendo cualquier motivo fundamento suficiente para ello. Después de maltratarla, le rogaba entre lágrimas que lo perdonase, prometiéndole falsamente que no le volvería a pegar. Y es que hay que pensar que no solo ella sufría. Sus 8 hijos, 3 mujeres, 5 hombres con edades comprendidas entre los 19 y 40 años, habían crecido viviendo estas situaciones diariamente, siendo testigos directos de las crueldades de su padre. Por este motivo, Parejo echó de su casa a muchos de ellos durante su adolescencia. Para que os hagáis una idea de la situación, Ana, la segunda hija, apresuró su boda con solo 14 años con el objetivo de librarse de su padre e impedir que la violase, algo que él tanteaba desde que la menor cumpliera los 8 años, a base de tocamientos en los muslos. Mi hija un día estaba peleándose con un hermano, con mi tercero. Estaban peleándose como hermanos, jugando. Y fue le dio una aguantarle el culo el hermano a la niña. Tendría la chiquilla unos 10 añillos más, no tenía. Entonces le dijo, mira, no vayas tú a creerte que porque papá me toca a mí en los muslos, me va a tocar tú a mí el culo, que te mato. Entonces yo me quedé de piedra. Yo no supe por dónde me vino aquello. Porque a mí me ha pegado y me ha dolido, pero a mí me duele más lo que ha hecho con mi hijo, lo que ha hecho con mi hijo y con mi hija. Entonces yo le dije, ¿por qué no me lo has dicho? Dice, porque sé que te va a pegar. Sé que como te lo diga, se lo dices tú ahí y te va a pegar. Estos tocamientos lo extendería a su hija Rosario y décadas posteriores a una nieta. En cuanto pudo, la segunda hija auxilió a alguno de sus hermanos. Se llevó a Charo a los 12 años y a Jesús con 14. José se casaría a los 17, Alberto con 18 y Rafael, el que más tiempo esperó, a la edad de 20. En 2 ocasiones, Ana Orantes no pudo presentarse a las bodas de sus hijos porque Parejo no lo permitió. Cuando José Parejo estallaba en cólera, a menudo su mujer y su hijo se veían forzados a huir de casa, aunque después nadie podía acogerlo. Ni siquiera los parientes de la afectada le brindaron refugio porque, pese a sus iniciales advertencias para que no se comprometiera con Parejo, optaron por no interferir ante esta situación. Imaginaos cómo era la situación que con solo 7 años de edad el menor de todos los hermanos, Francisco Javier, trató de precipitarse desde una ventana. El hijo menor de la pareja no fue el único miembro de la familia que intentó suicidarse para escapar de las represiones del cabeza de familia. Durante un tiempo, Parejo, quien había trabajado en un taller junto a su padre y más adelante como albañil, perdió su empleo y fue Ana quien se encargó de sostener económicamente a la familia abriendo al público una tienda de ultramarinos. Un día, mientras la mujer se hallaba fuera de casa regentando dicho establecimiento, su marido aprovechó su ausencia para tratar de abusar sexualmente de su hija Ana, de menos de 14 años.
Esta, en un desesperado arrebato por evitarlo, intentó sin éxito quitarse la vida ingiriendo un bote de pastillas. Yo me iba que puse, porque se quedó parado, y puse como una tiendecilla. Y entonces, pues esta niña, Angelico, pues se quedaba sola. Esta niña y todos mis niños se quedaban solas porque yo iba al mercado a comprar las cosas para la tiendecilla. ¿Y él, si se quedó parado, no se quedaba en casa? Se quedaba en la casa, sí. Con ellos. Y entonces, con pues, un ellas. día vengo y me dice esta vecina, vosotros, entre tú y tu marido, vais a matar a tu hija. Digo, que yo voy a matar a mi hija, ¿qué le he hecho yo a mi hija? Dice, tu hija está en el sanatorio. Digo, mira, ¿por qué? Se ha tomado un bote de pastillas, está en el sanatorio. Bueno. Salí corriendo a ver qué le había pasado a mi hija y me dice el médico que mi hija estaba contando que su padre la estaba tocando y que estaba aburrida y que no me podía decir nada porque sabía que su padre me mataba a mí a palo. De forma parecida, Ana Orantes experimentó algunas tentativas suicidas, como tragar masivamente comprimidos, permanecer semanas acostada en cama sin querer comer o abalanzarse a una piscina a sabiendas de que no sabía nadar. Uno de los objetivos de Parejo fue aislarla de la sociedad, cosa que hacen prácticamente la totalidad de los maltratadores. Con tal pretexto se mudaban reiteradamente a lugares poco habitados que abandonaban en cuanto comenzaban a poblarse considerablemente, habiendo residido en barrios granadinos como el Albaicín o el Fargue y por último en el municipio de Cuyar Vega. Siguiendo fielmente esta idea, la vetó de continuar sus estudios en clases de educación para adultos o de acudir a la boda de sus hermanos. Pero ahí no quedó la cosa, y es que los celos infundados de Parejo fueron otra motivación para ensañarse a golpes con ella. Era agosto de 1970, cuando Ana llevó al médico a su tercer hijo de 8 años, porque lo había encontrado muy enfermo. Más tarde se dirigieron a la farmacia para retirar los medicamentos recetados, y fue allí donde una vecina la alertó de haber visto por la calle a su marido muy cabreado, y aparentemente buscándola. Cuando finalmente madre e hijo volvieron por la tarde al domicilio familiar, Parejo no la creyó, por lo que arremetió con violencia contra ella delante de todos sus hijos. Según él, su mujer había mantenido encuentros sexuales con otro hombre. Inma, un día se me puso uno que tengo con 34 años, me va a cumplir ahora. Tenía 8 años, se me puso malo. Con la barriguita así, calenturón, que se me moría. Lo cogí en brazos, lo llevé al Albaicín, al médico. Era un mes de agosto. Y me dice el médico, me pregunta el médico que si yo tenía perros. Digo, pues sí tengo perros, pero los perros no entran a la casa, que a los niños les gustan los perros y tienen perros, juegan con los perros. Dice, pues este niño tiene una enfermedad de perro. Yo me asusté mucho. Bueno, pues le manda un jarabe, le manda unas inyecciones y le manda unas pastillas. Voy a la farmacia y me dice la señora de la farmacia que no tiene esa clase de medicamentos, que tiene que mandarlo a pedir. Tenía mucha confianza conmigo esta señora de la farmacia, me conocía toda mi vida, sabía todo lo que estaba pasando. Y entonces me dice, mira Ana, súbete a tu casa con tu hijo, darle una mijica de manzanilla, te vas a las 4:30, ya he pedido yo las cosas y te las subes para arriba. Le pones una inyección a tu hijo, que prácticamente estaba al lado de la farmacia, le pones una inyección y ya te lo subes para arriba. Me bajo a las 4 de la tarde para abajo otra vez con mis niños en brazos. Le toca la puerta a esta señora porque tenía la farmacia cerrada, porque abría a las 5. Le toca la puerta, me abre y me dice, siéntate Ana, que ahora mismo te voy a dar las cosas para que cuando sea las 5 le ponga la inyección al niño, le dé una cucharadica de jarabe que te voy a dar yo, una cucharadica de aquí. Te lo das y ya te subes para arriba con él. Estoy allí sentada y entra una señora de allí de mi barrio y me dice, Ana, a tu marido lo he visto ahora mismo, sin camisa, con la cara como los locos, desencajada, mirando por todo el albicí. Y digo, ay, doña Celia, hoy me mata. Dice, hija, pero si no estás haciendo nada malo. Digo, hoy me mata. Bueno. Me da esta señora los medicamentos, me voy, le pongo la inyección a mi hijo, me da el jarabe, me da todo, cojo a mi niño, me subo para arriba, a 5 y pico de la tarde, y veo que están todas las puertas cerradas,
todas las ventanas, echar las persianas, todo muy oscuro. Digo, y me mata hoy el último día de mi vida. Teníamos animales. Por detrás de la casa había otra puerta, que era donde se entraba la cuadra de los animales. La chucha de la puerta estaba abierta. Subo con mi niño las escaleras a mi casa. Me los veo todos sentados así, como los indios, todos así. Y es en medio. Y me dice, ¿de dónde viene? Digo, pues mira que se ha puesto el niño malo, que mira qué calenturón tiene. He ido al médico, le conté. Coge al niño, de un puñado, me lo echa sobre el sillón, me lo tira, me coge los medicamentos que lo tenía en la mano, me los tira, los pisotea, se enreó conmigo, me dio una paliza para matarme, que yo no había ido al médico, yo había ido a acostarme con todos los tíos del Albaicín. En otra ocasión, de camino a casa tras haber estado en una feria del Corpus de Granada, Parejo, furioso porque ella había bailado con un primo de él, la embistió a puñetazos en plena calle hasta dejarla inconsciente. A causa de las convenciones sociales de aquel tiempo, en el transcurso de los primeros años de casado, Ana no denunciaba su calvario ante la policía. Tampoco podía solicitar el divorcio, ya que no sería legal hasta 1981, cuando visitaba a su madre, Rosario Ruiz, a escondidas de su marido, porque se lo había prohibido tanto a ella como al resto de su familia, y ésta le preguntaba el porqué de los moratones que tenía en la cara. Ana le mentía y le daba evasiva. Alrededor de 1972, Orantes decidió querellarse contra su marido, llegando a hacerlo hasta 15 veces. Esas son peleas normales en la familia. Sería la típica respuesta que la agredida escuchaba por parte de la Guardia Civil. De igual forma, trataría de separarse de su esposo en varias ocasiones a lo largo de los años 80. Al final, Orantes logró la disolución nupcial de su marido en el verano de 1996, aunque el fallo judicial la obligó a seguir conviviendo con él en el chalet de Cuyar Vega. Pero ella dividió el chalet para componerlo en dos unidades independientes, es decir, la planta alta sería para ella, sus dos hijos no emancipados, más una nieta, y la baja para su exmarido. Tiempo después, Parejo conoció a otra mujer y se ausentaba temporalmente de allí, pero de vez en cuando volvía a su casa en el piso inferior y continuaba con el acoso, amenazas y vejaciones contra su familia. Orantes y su hijo quisieron comprarle su parte del chalet que ocupaba, pero fracasaron con las negociaciones. Así transcurrió poco más de un año en el que, según manifestaron posteriormente los vecinos, las peleas y discusiones entre ellos habían sido recurrentes, a pesar de las denuncias que la mujer e hijo interponían contra el maltratador y que casi siempre ganaron. Desesperada por comprobar que su vida prácticamente no había mejorado desde su ruptura matrimonial, el jueves 4 de diciembre de 1997, Ana Orantes asistió al programa televisivo De Tarde en Tarde, emitido en Canal Sur y presentado por Irma Soriano, para dar a conocer su martirio personal ante las cámaras de televisión. Una realidad que muchas mujeres maltratadas sufrían en silencio, pero que muy pocas se habían atrevido a confesar. Estuvo acompañada por su hija menor, Raquel Orantes, sentada en la grada de los espectadores invitados. Durante los aproximadamente 35 minutos que duró su declaración en el plató, Orantes resumió las agresiones físicas y psicológicas que habían padecido tanto ella como su prole perpetradas por su exmarido. También detalló sus propósitos de pederastia hacia dos de sus tres hijas, sus injustas prohibiciones, la conducta denigrante procedente de su difunta suegra y los dos episodios violentos ya citados contra su persona, en donde demostró la tiranía y la ansia de dominación de quien sería su asesino. También se quejó de que dos de sus hijos no estuvieron de acuerdo con su decisión de divorciarse de Parejo. Lo único en su favor que ella mencionó fue que él había sido un hombre trabajador. Su relato fue muy comentado por los vecinos. La nueva novia de su marido rompió su relación con él y todo ello desató la ira del hombre. Según varios testigos que declararon ante la Guardia Civil, él juró vengarse. De acuerdo con la versión de una vecina que habló de este asunto con el agresor, de todo lo narrado por Orantes, lo que más indignó a Parejo fue que dijera que ella había mantenido económicamente a la familia vendiendo alimentos de una tienda de comestibles mientras él estaba desempleado. Más tarde, vecinos de la localidad granadina aseguraron que la víctima temía por su vida en los últimos días después de haber aparecido en televisión. En la mañana del miércoles 17 de diciembre de 1997, 13 días después de la retransmisión de la entrevista, Ana Orantes se marchó para realizar unas compras. Llegó de vuelta a su chalet en torno a las 2.
Por su parte, José Parejo viajó a Santa Fe para recibir la comunicación de que había sido denunciado nuevamente. Después jugó una primitiva, compró tabaco y partió hacia su casa. Allí se dispuso a limpiar un rotocultor, cuyo depósito llenó con gasolina. Para ello se ayudó de un recipiente de plástico que, una vez usado, aún albergaba 1,5 litros de gasolina sobrante, la misma que él le lanzaría a Ana Orantes poco después. Entre las 2 menos cuarto y 2:30, Parejo, desde su piso inferior del chalet, vigiló la llegada de Ana. Fue entonces cuando, estando Ana de espaldas, él se le aproximó sigilosamente para arrojarle la gasolina por la espalda. Al rociárselo, este se derramó sobre la espalda de Ana Orantes, mojando su ropa. A continuación, Parejo le acercó un mechero encendido, haciendo que Ana perdiese la conciencia y se desplomase en el suelo. En ese momento, Parejo huyó. Fue su nieta, de unos 12 años, que volvía del colegio, quien halló el cadáver de su abuela calcinándose. Ella alertó inmediatamente a los vecinos y estos llamaron a la policía. Cuando la Guardia Civil llegó, ya no se pudo hacer nada por salvarla. La autoridad policial activó un protocolo de búsqueda y captura para detener al asesino, que se había dado la fuga, aunque inicialmente se había dirigido al cuartel de la Guardia Civil en La Gavia, encontrándolo cerrado. 2 horas y media después se entregó y fue trasladado a las dependencias cuartelarias. Ana Orantes sucumbió a quemaduras muy graves de 6º grado en la columna vertebral, de 5º grado en cabeza, cuello y zona derecha de la espalda, de 4º grado en tórax y abdomen, y de 2º grado en cadera y miembros inferiores, causándole un shock neurógeno y una isquemia cerebral que acabaron con su vida en pocos segundos. Ana tenía 60 años. El 9 de diciembre de 1998, 12 meses después del asesinato, se celebró la primera sesión del proceso judicial contra José Parejo en la Audiencia Provincial de Granada. Antes del inicio del mismo, asociaciones de mujeres y colectivos feministas se manifestaron para reivindicar justicia y repudiar el maltrato doméstico. El acusado reconoció la autoría de los hechos, aunque aseveró que el detonante de su actuación se debió a que Orantes lo había increpado cuando ambos coincidieron en el acceso común de donde convivían. También manifestó que intentó socorrerla mientras era abrasada por el fuego que él mismo había prendido. Tales alegatos acerca del insulto y el posterior auxilio serían desestimados por el fiscal e inculpantes 2 días más tarde. En la segunda audiencia judicial oficial el 10 de diciembre, el jurado visionó en un monitor de televisión la grabación audiovisual del testimonio de la víctima que había sido televisado hacía un año. 3 de los hijos testificaron contra su padre, confirmando haber presenciado sus atroces palizas y humillaciones hacia su madre, así como las agresiones que ellos mismos recibieron, más sus asaltos incestuosos con la hija. En la ponencia del juez de paz de Cuyar Vega, Gerardo Moreno Calero, quien había mediado entre las exparejas con los litigios de los últimos tiempos, opinó que la intervención televisiva de Orantes, en donde lo había denunciado públicamente de todas sus fechorías, fue la razón por la que él la mató como acto de venganza, puesto que el propio asesino había comunicado a Moreno el día anterior a la tragedia que estaba furioso por las acusaciones de ella en televisión. El 11 de diciembre, el último día de la vista oral, el procesado expresó su deseo de ser ejecutado. Las acusaciones solicitaron la pena de 22 años, al incluir el agravante de ensañamiento. En contraste, su defensa abogó por su absolución, o como máximo un encarcelamiento de 3 años por un homicidio consumado bajo un trastorno mental transitorio. El juicio terminó listo para veredicto. El martes 15 de diciembre de 1998, el magistrado Eduardo Rodríguez Cano de la Audiencia Provincial Granadina sentenció a José Parejo Avíbar a una pena de 17 años de prisión, más el pago de una indemnización de 30 millones de pesetas, unos 180.000 euros en la actualidad, en favor de sus hijos. Asimismo, cuando éste recuperase de nuevo su libertad tras concluir su condena, la resolución lo obligaba a consumar un destierro de 2 años de la localidad en la que vivieran sus descendientes. El fallo admitió como atenuante su confesión del crimen ante las autoridades policiales, poco después de cometerlo. El victimario fue notificado de su dictamen condenatorio en su centro penitenciario a través de su abogado, dado que Parejo se negó a comparecer a la lectura del jurado popular, que había tardado 24 horas en su deliberación. A comienzos de 2004, el condenado instó a la prisión de Albolote, en donde efectuaba su sentencia, la libertad provisional, pero le fue denegada en marzo del mismo año para prevenir la probable alarma social que suscitase. El 15 de noviembre de aquel año, casi 7 años después del homicidio,
José Parejo murió a los 69 años en el Hospital Ruiz de Alda de Granada, tras un infarto de miocardio sufrido en la citada cárcel. Sus restos mortales fueron incinerados, pero ninguno de sus 8 hijos, 3 de los cuales habían alterado sus apellidos para figurar solo con el de su madre, se personaron en el entierro de su padre. Ana Orantes cambió la percepción de la sociedad sobre la violencia contra la mujer. A consecuencia de ello, la legislación española se modificó para intentar poner fin a la violencia, aprobando unos meses después un plan de acción contra la violencia doméstica. En su marco se modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de incluir el delito de violencia psíquica ejercida con carácter habitual y una nueva medida cautelar que permita el distanciamiento físico entre el agresor y la víctima. Tras un proceso de diagnóstico de las causas de esta violencia, el Parlamento español aprobó por unanimidad la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En el pueblo granadino de Cuyar Vega, donde Orantes fue asesinada, se erigió un monumento en forma de monolito en recuerdo de Ana Orantes y Encarnación Rubio, ambas víctimas mortales de la violencia machista. Cada año, el 25 de noviembre, se celebra junto a este monolito el acto institucional municipal del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con lectura del manifiesto aprobado en el Pleno Consistorial y la intervención de asociaciones y los diferentes sectores de la comunidad educativa de Cuyar Vega. Los ayuntamientos de Cuyar Vega y La Zubia, ambos en el área metropolitana de Granada, pusieron el nombre de Ana Orantes a sendas calles. En diciembre de 2018, el Ayuntamiento de Sevilla aprueba también dedicarle una calle en la ciudad. En marzo de 2019 hace lo propio el Pleno del Pueblo de Gilena, Sevilla. A pesar de esto, lo que le pasó a Ana no fue ni mucho menos el último caso que hemos tenido en España de este tipo. Pero lo que es llamativo es que tampoco ha sido el único en donde las víctimas aparecieron en televisión antes de su fatal desenlace. El miércoles 14 de noviembre de 2007, Svetlana Orlova acudió al programa del Diario de Patricia, donde se daban sorpresas a sus invitados, con toda la ilusión con la que una persona visita un plato de televisión por primera vez, ya que estaba segura de que la sorpresa se la daría a un familiar de Rusia que llevaba tiempo sin ver. Lo que ella no sabía era que aceptar esa visita al espacio de Antena 3 había sido el mayor error de su vida. Mira allí. Sé que he fallado a mi pareja porque pidió un préstamo que no he podido pagar por los gastos de mi hijo, de la pensión, los gastos del piso. Ella se ha sentido estafada y me ha dejado. ¿Y le has dejado por eso? No, ¿Por qué ha sido? por muchas más cosas. ¿Celos? Por parte de él, sí. ¿Ha sido uno de los motivos por los que has acabado la relación? Bueno, hay muchas más cosas. Hay muchos motivos. Con la idea de obtener sus disculpas y reconquistarlas, Ricardo hincó rodillas y pidió matrimonio a Svetlana, quien con cara de terror negó su proposición en repetidas ocasiones. Ante la decepción del público y la presentadora, Ricardo se sentó apenado y, siguiendo los consejos de la presentadora, decidió aceptar que las historias de amor también se acaban. Pero el problema comenzó entonces. Ricardo no quiso aceptar su derrota y, antes de asumir que no tendría a Svetlana a su lado, la degolló en el portal de su casa 5 días después de declararle su amor frente a las cámaras, a pesar de que ella se negó rotundamente a seguir teniendo una vida junto a ese hombre y a que él cuidara de su hijo de 2 años, fruto de su relación anterior. Nadie se dio cuenta de que estaban presenciando un caso de malos tratos en directo. Meses después del trágico desenlace, se descubrió que un mes antes de visitar el espacio de Antena 3, Ricardo había sido condenado a 11 meses de prisión y 2 años de alejamiento de Svetlana por un delito de maltrato de obra sin lesión. No obstante, la sentencia no era firme, ya que ni siquiera el denunciado había recibido la notificación por parte de la policía. Asimismo, no era la primera vez que ella tomaba medidas contra un maltratador. Tal y como adelantó El País en marzo de ese mismo año, le había vuelto a denunciar por robarle unos documentos e impedirle salir de casa. En esta ocasión, la mujer había sucumbido ante sus súplicas y había aceptado volver a vivir con él, por lo que se archivó la denuncia. Finalmente, tras un largo proceso judicial, Ricardo fue condenado a 21 años de prisión por el asesinato de su expareja. Aunque parezca algo imposible, hay casos similares a lo que le sucedió a Svetlana. Uno de los primeros fue el de José Ignacio, en 1998. El protagonista en cuestión se esforzó por llevar a su esposa a un programa de televisión para reconciliarse. El formato elegido fue Lo que necesitas.
A pesar de su existencia, debido a que se encontraba en trámites de separación, su mujer no quiso asistir. Ante su negativa, dado que ya había prometido al programa una reconquista en directo, José Ignacio apuñaló a su esposa. Ese mismo año, otra mujer, Ana Belén Barroso, se armó de valor y contó a Ana Rosa Quintana en su programa los malos tratos que sufría por parte de su expareja. Días después, la mujer volvió a denunciar por haber sufrido una agresión que pudo haberle quitado la vida. El agresor la apuñaló, pero ella logró defenderse con un aerosol, lo que le salvó de la muerte. Asimismo, en 1999, María del Mar Herrero fue asesinada a manos de su pareja, quien la acuchilló tras escuchar cómo pedía ayuda en un programa de televisión. Además, el Consejo General de Poder Judicial tuvo que intervenir en este caso con una multa de 200.000 pesetas a un juez de Alcobendas, ya que éste ignoró una docena de denuncias que había puesto la joven contra su novio. De la misma manera, otra catástrofe sucedió tras el escenario de El Diario de Patricia en 2004. Un señor se disculpó con su pareja, Teodora, por sus infidelidades, las que ella perdonó. Semanas después, todos los medios de comunicación anunciaron que la policía había encontrado el cadáver de la mujer en el maletero de un coche. Tal y como sentenció en la audiencia de León, su marido había sido el culpable. Mi nombre es Faina Betancourt y estoy aquí sentada y me presento porque soy consciente de que en los últimos días mi cara y mi nombre han estado presentes en muchos medios de comunicación. ¿Por qué estoy sentada aquí? Estoy sentada aquí porque mi torturador, que lo fue durante 16 años, con los que compartí vida, está en la calle. Mi torturador es un prófugo condenado y ahora mismo se encuentra en la calle y no donde debería estar. Es una situación injusta, una situación que está haciendo sufrir no tan solo a mí, sino a mis seres queridos, y que me parece que transmite un mensaje muy peligroso. Todo empieza en Gran Hermano. Ahí conozco a esta persona. Nuestra relación empezó de una forma algo tormentosa. Es cierto que ya da muestra de tener un carácter explosivo dentro de la casa, delante de las cámaras, explica Faina Betancourt durante una entrevista al blog de YouTube A la que salta, donde narra con pelos y señales cómo fueron los años de malos tratos que vivió junto a Carlos Navarro, más conocidos como el Yoyas. La relación perfecta se fue manchando con ataques de celos, comportamientos machistas y las primeras agresiones físicas. Ese verano caluroso en Madrid dije algo y me apretó tanto la mano que se me saltaron las lágrimas. Esa fue la primera vez que me hizo daño físicamente. El daño psicológico ya había empezado y no me había dado cuenta. Del apretón de manos se pasó a los empujones y a las agresiones. Faina narra cómo doblegó su voluntad. Pasan los años y me acostumbro a dejar de decir ciertas cosas, dejar de hablar con mucha gente. Pienso que si dejo de comportarme de cierta manera, mi torturador va a dejar de serlo, va a dejar de enfadarse conmigo. Lo que fue maltrato psicológico se fue convirtiendo en maltrato físico. Empujones, pisotones, patadas, golpes. Los golpes no son lo peor, sino el miedo que pasan mientras te están agrediendo y piensas que no va a parar, dice en un momento dado sin poder reprimir el llanto. ¿Tiene que pasar de nuevo algún suceso trágico para que volvamos a lamentarnos? Hasta aquí el caso de hoy, chicos. Ha sido muy emocionante leer sobre Ana y la verdad saber que a día de hoy esto sigue pasando y la violencia vicaria sigue aumentando me rompe el alma. Y es un aspecto que el gobierno sin duda debería de endurecer porque no hay derecho de que estemos perdiendo tantas vidas inocentes en nuestro siglo. ¿Vosotros qué pensáis al respecto? Por favor, dejadme aquí en los comentarios lo que pensáis y que podamos abrir un debate. Sin más, os dejo mis redes sociales para que también me podáis seguir por ahí y nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua!